Entonces, el viernes, digamos que lo que yo quería hacer en estos días era poder de alguna forma terminar con ustedes el problema de momento angular, ¿sí o no? Y dame un segundo, yo creo donde los apuntes de la clase están acá. Terminar la parte de momento angular y que ustedes llegaran a mecánica cuántica 2. Yo lastimosamente, pues no sé, yo quisiera que les diera la clase de Wilson, ¿cierto? Eh, mm, pero la verdad es que no les puedo garantizar que se las va a dar Edilson. Igual yo voy a tratar de prepararlos como si la clase se las fuera a dar Edilson y pues si no es así, mm, ya por lo menos ustedes tienen una buena formación en mecánica cuántica fundacional y creo que ya con esto ustedes pueden encarar el resto de retos pues que tienen el libro de Sakurai. Entonces yo creo que, pues, eso es como una buena perspectiva. Entonces, nosotros en la clase del viernes llegamos a la solución de la ecuación angular, ¿cierto? En términos de los armónicos esféricos, vamos a repasar un poquito. A ver, nosotros partimos de, obviamente, la ecuación de Schrödinger de en tres dimensiones con simetría esférica y arribamos a la siguiente expresión. Después de hacer un proceso de separación de variables, yo ahorita le subo el video, llegamos a que el seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de una función de teta y de phi, que llamamos y cuando hicimos la separación de variables con respecto a teta, más la segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi, pues dijimos que era igual a menos L por L más 1 por el seno cuadrado de teta por y de teta, phi. Esto fue lo que nosotros llamamos la ecuación angular, ¿cierto? Y de esta ecuación angular, después de hacer cierto procedimiento, obtuvimos otras dos ecuaciones. Entonces, ¿qué procedimiento hicimos? Nosotros básicamente que factorizamos otra vez por separación de variables. Y de teta, phi, dijimos que esto iba a ser igual a lambda de teta por alfa de phi. Y después de hacer cierto procedimiento, dividir por y toda la ecuación angular y todo eso, entonces nosotros, digamos que eh, recalamos en este de acá, que es 1 sobre lambda de teta por el seno de teta por la derivada con respecto a teta del seno de teta
por la derivada de lambda de teta con respecto a teta más L por L más 1 por el seno cuadrado de teta más 1 sobre alfa de phi por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi. Esto era igual a cero. Para que eso sea igual a cero, pues básicamente nosotros, esas son funciones de teta y de phi, obviamente a no ser de que la parte de, y obviamente están desacopladas, ¿cierto? Que ese es el otro punto. Esta parte de acá tiene que ser igual a una constante m al cuadrado y esta de acá a una constante menos m al cuadrado. De acá. Y nosotros, obviamente, después pensamos que porque era igual a m cuadrado y menos m cuadrado, y ahí pues en el video del viernes quedó eso explicado. Primero comenzamos a solucionar esta parte de acá, decía que 1 sobre alfa de phi por la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi era igual a menos m cuadrado. De aquí nosotros obtuvimos que la segunda derivada de alfa de phi con respecto a phi más m cuadrado por alfa de phi era igual a cero. Esto es un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces eso tiene, digamos, esta de acá tiene una solución conocida. Oscilador armónico simple, coloquémosle ahí. Entonces de acá alfa de phi simplemente va a ser igual a e a la i m phi. Entonces no colocamos la constante como les expliqué, porque después cuando multipliquemos aquí por este lambda vamos a tener una sola constante por todo el producto. Entonces ahí la constante queda absorbida. Después de eso, cuando nos dimos la tarea de resolver la otra parte de la ecuación. Entonces, obviamente, una parte de la ecuación es cuando esta parte es igual a menos m cuadrado, la otra parte es cuando es igual a m cuadrado. Esta ecuación de acá también tiene otro nombre que le dan en los libros que se llama la ecuación azimutal. Ahora, una vez nosotros tenemos esta solución de acá, nosotros vamos a mirar quién es m, qué interpretación física tiene ese m de ahí. Nosotros nos vamos a dar cuenta de eso si nosotros pensamos como en el caso del átomo de Bohr. Digamos que este es el átomo y obviamente nosotros dijimos cuando estábamos estudiando el átomo de Bohr, entonces nosotros dijimos que la función de onda, que el electrón era una onda que circundaba de manera constructiva o interferente constructiva el átomo así. De ahí nosotros habíamos dicho, bueno, que ante n lambda, ¿cierto? N por lambda iba a ser igual a 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces, y de ahí obtuvimos una expresión para el momento angular. Dijimos que el momento angular en ese caso era igual a n por h barra. Que esto sale de la condición de que n por lambda sea igual a 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto es momento angular, era la velocidad, ¿cierto? De la órbita, el momento angular era masa por la velocidad, por el radio, o sea, momentum por. Entonces, uno reemplazaba el radio ahí, entonces le quedaba básicamente que la masa
por la velocidad, por este factor y después entonces usted terminaba recalando en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el momento angular está cuantizado en esa órbita. Esa teoría de Bohr lo que dice es que si n es igual a 1, el momento angular es igual a h barra y eso no es cierto. Ese es el problema con el átomo de Bohr, que obviamente nosotros discutimos en clase. Más sin embargo, esto nos sirve para nosotros ver que si esta función de onda en coordenadas esféricas es la función de onda que depende del ángulo polar. Por lo tanto, esa función de onda tiene que ser continua después de un ángulo de 2pi. Y acá nosotros sacamos que alfa de phi había de ser igual a alfa de phi más 2pi. Esto es igual a e a la i m phi, que esto tendría que ser entonces igual a e a la i m phi más 2pi. Entonces reescribimos eso. Tenemos que e a la i m phi entonces es igual a e a la i m phi por e a la 2pi i por m. Cancelamos esto y esto. Entonces esto nos queda que e a la 2pi i por m debe ser igual a 1. Pero esto también es igual a coseno de 2pi m más i seno de 2pi m. El seno de un entero m, esto es un entero. ¿Por qué es un entero? Porque para que esto sea igual a 1, ¿cuándo es esto igual a 1? Obviamente la parte imaginaria tiene que ser 0. ¿Cuándo es la parte imaginaria 0? Cuando m es cualquier entero. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué entero? Entonces, m puede ser un entero positivo porque coseno de 2pi, 4pi, 6pi, 8pi es siempre 1. Un entero negativo porque el coseno es una función impar. O sea, coseno de menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi, menos 10pi. Eh, es igual a 1 también. Y coseno de 0 también es 1. Por lo tanto, nosotros de acá podemos decir que para que esto se cumpla, m debe ser un entero. Si es un entero, esto es 0, ¿cierto? Y si es un entero tal que esto es 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. Entonces esto es 1. Esto es una forma de cuantización también. Recuerden que yo les había dicho en la clase del viernes que esta forma de cuantización no corresponde única y exclusivamente a sistemas cuánticos. Esto también se ve en electrodinámica clásica. Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, no vamos a alcanzar a llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, nos dicen que hay un número que vamos a llamar número cuántico magnético por razones que se verán obvias después. Entonces, ahora nos corresponde solucionar la parte de teta de la ecuación angular, es decir, esta parte de acá. Entonces, cuando nosotros nos embarcamos ahí ya en esa misión, obviamente eso también depende de M. Nosotros hicimos unas demostraciones ahí en clase con respecto a los polinomios de Legendre, los polinomios asociados de Legendre, y llegamos a la conclusión que esa ecuación ha de obedecer eh, para x igual a cos teta. Esa ecuación se convierte en una ecuación para el polinomio asociado de Legendre. Entonces, ¿qué ecuación es esa?
se convierte en seno de teta por la derivada con respecto a teta. Que de hecho esa derivada puede ser una derivada convencional porque ya no hay una derivada con respecto a ninguna otra cosa. Y por la derivada de lambda de teta con respecto a teta más L por L más 1 menos M al cuadrado. Ah, perdón, me faltó aquí un seno de teta. Y esta, bueno, esto tiene varias soluciones. O sea, una de las soluciones que esto tiene es un polinomio de Legendre asociado, ¿cierto? Entonces, que es la ecuación de Legendre para polinomios de Legendre asociados. Capaz que hay una solución por ahí cuando m es igual a 0, que uno puede verificar. Sí, bueno, yo la tengo por acá. Lo que pasa es una solución que no es normalizable. Esto tiene que ser normalizable como hablamos en clase. Pues por lo tanto, nosotros en clase habíamos mostrado que lambda de teta, ¿cierto? Para un m y un l particular era igual a una constante a por el polinomio asociado de Legendre sub L super M de coseno de teta. Entonces nosotros trabajamos esto en electrodinámica 1, digamos que someramente, cuando hablamos de los multipolos, no muy profundamente. Entonces, ¿qué es un polinomio asociado de Legendre? Un polinomio asociado de Legendre es un polinomio. Recuerden que x es igual a coseno de teta. Uno usualmente encuentra los polinomios en función de x. Y acá, entonces nosotros decimos que P sub L super M de X es igual a 1 menos X al cuadrado por la derivada con respecto a X de la derivada de orden valor absoluto de M, porque como sabemos M puede ser negativo también, por el polinomio de Legendre. Ahora, el polinomio de Legendre lo podemos hablar con la fórmula de Rodríguez. Es igual a 1 sobre 2 a la L por L factorial por la derivada con respecto a X a la L, o sea, la derivada L, no sé si se llama lésima, sí, si no, sí, es lésima yo creo, de un polinomio que es X al cuadrado menos 1 a la L. Obviamente esto va a ser un polinomio de orden L, ¿sí o no? Entonces, si L, por ejemplo, fuera 1, esto sería X al cuadrado. La derivada de X al cuadrado es X, eso queda de orden L. Si eso fuera 2, esto sería X a la 4, ¿cierto? Menos 2 X al cuadrado más 1. La segunda derivada de X a la 4, por ejemplo. La primera es 4X al cubo, la segunda sería 2X al cuadrado, o sea que queda de orden 2, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a ver que una enésima derivada.
Entonces va a dar de orden L este polinomio, ¿sí o no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a observar acá es que de ahí se desprende de que el valor absoluto de M ha de ser estrictamente menor que L o igual. De acá se desprende de que menos L es menor o igual que M, menor o igual que L. Esta es una condición importante en mecánica cuántica. Este L, aquí ese M es el número cuántico magnético, ¿cierto? Que es el que acabamos de definir ahora. Y ese L va a ser un número cuántico que tiene que ver con el momento angular, ¿cierto? Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos el viernes. Bueno, hicimos algunas otras cosas. Ahorita hablamos de la normalización de la función de onda para comenzar. Obviamente nosotros habíamos hablado de que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un sistema tridimensional con simetría esférica, entonces era menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano, esa es la presión, lo escribimos en coordenadas esféricas, más el potencial solamente como función del radio, o sea que es un potencial isotrópico, ¿cierto? Es igual en todas las direcciones, solamente depende de la distancia. Todo esto multiplicado por una función de onda, r teta phi, y esto es igual a una energía por la función de onda r teta y phi. Bueno, nosotros obviamente lo que dijimos era que íbamos a suponer que ese sí de r teta y phi era esencialmente el producto de una función radial por esa función y angular que nosotros acabamos de observar ahorita. Obviamente esa función de onda tiene que estar normalizada porque eso es lo que nosotros hemos aprendido en el curso. Eso significa que la integral triple de la magnitud de psi de r teta y phi por d3r debe ser igual a 1. Ahora, si escribimos eso en coordenadas esféricas, ese diferencial de volumen, entonces nosotros nos vamos a decantar por esta expresión. La integral triple, si utilizamos el producto, entonces nos queda que la magnitud de r por y de teta phi al cuadrado por r al cuadrado por dr por d teta por seno de teta por d phi es igual a 1. Entonces, eh, ahora, obviamente podemos separar esa integral en dos integrales, una con respecto a los ángulos, otra con respecto a r. Esto sería igual a la integral de 0 a más infinito, por ejemplo, en esa parte radial. Obviamente, para que eso sea 1, eso en algún momento tiene, digamos que, tener una cota, ¿cierto? Eso tiene que, el área de la función radial, obviamente tiene que estar acotada. Pues esto es r de r al cuadrado por r al cuadrado por dr por la integral doble. Esto es de 0 a 2 pi por de phi. Esto es de 0 a pi
seno de teta por la magnitud de y de teta phi al cuadrado. Bueno, para nosotros imponer la normalización acá, que eso sea igual a 1, nos dimos que entonces vamos a imponer tanto que esta tenga que ser igual a 1, como que esta tenga que ser igual a 1. Es decir, las funciones de onda en esos grados de libertad independientes han de estar normalizadas por grado de libertad, ¿cierto? Entonces, si obviamente usted pudiera imponer eso para los armónicos esféricos, pero pues no es necesario, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que los armónicos esféricos, una vez nosotros obtuvimos esta solución aquí, de lambda de teta igual a el polinomio de Legendre P sub L super M de coseno de teta, y una vez nosotros habíamos obtenido que alfa de phi era igual a E a la IM phi. Obviamente el armónico esférico, pues digamos que sale por ventanilla I, o sea, Y de teta, phi es igual a por P sub L super M del coseno de teta por E a la I M phi. En ese caso, bueno, ahí en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente que a través de normalización, saber cuánto vale ese valor. A eso se puede hallar, ¿cierto? Eso se puede hallar si uno conoce bien las propiedades de los polinomios de Legendre. Eso va a hallar muy fácil. Los polinomios de Legendre son polinomios que cumplen con condiciones de ortonormalidad también. Entonces, cuando nosotros los reemplazamos, una ecuación como así, a ver. Ya tenemos estas dos condiciones. Tenemos dos condiciones aquí para la normalidad. La integral de 0 a infinito de la magnitud de R al cuadrado por R al cuadrado por dr. Y eso debe ser igual a 1. Y entonces para la parte angular, nosotros tenemos que la integral doble de 0 a 2pi por la integral de 0 a pi de phi de teta seno de teta por la magnitud al cuadrado de y de teta phi debe ser igual a 1. Si usted reemplaza ese armónico esférico ahí con eso usted va a saber eh, cuánto le tiene que dar A. Ya vamos a ver cuánto tiene que dar A. Una vez usted hace eso, ya usted puede decir que entonces esto va a ser diferente cuando M es positivo y cuando M es negativo. Los libros simplemente lo escriben así. Dicen que el armónico esférico y de teta phi es igual como una constante eta, que ahí la llamamos en clase el viernes, que multiplica la raíz de 2L más 1 sobre 4pi, que multiplica a L menos la magnitud de el valor absoluto del número cuántico M, factorial, esto acá, dividido L más el valor absoluto de M, factorial, por P sub L super M, coseno de teta por E a la I M phi. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en física
Llamamos esto los armónicos esféricos, porque dependen, obviamente su valor depende de las constantes L, que esto sería Y sub L super M. Entonces el armónico esférico, esto obviamente también es así en electrodinámica clásica. Lo que pasa, si ustedes buscan el libro de Jackson, también van a ver que para potenciales esféricamente simétricos, ustedes tienen soluciones para la ecuación de Laplace de esta forma. ¿Sí o no? La ecuación de Laplace tiene soluciones de esta misma forma. Entonces, con armónico esférico, vemos la parte radial de la ecuación de Laplace es un poquito distinta, pero la parte esférica igual es exactamente igual, porque no depende del potencial. Entonces, todo lo que no dependa de un potencial, entonces esféricamente va a ser así. Esté en el mundo cuántico, en el mundo clásico, y también las soluciones van a estar cuantizadas. O sea, este tipo de cuantización no es realmente un sello de la mecánica cuántica, sino el tipo de cuantización que es cuantizar el número de partículas por estado, como vimos nosotros en el caso del oscilador armónico, ¿cierto? Esto típicamente le llamaban armónico esférico. Eh, ahora, ¿quién es Z? Pues básicamente, si M es mayor o igual que cero, pues eta es igual a menos 1 a la M. Eso viene ahí del cálculo de esa normalización. Si tuviéramos más tiempo, yo les haría ese cálculo. Es que es algo un poquito largo, pero no es difícil. Y si M es menor que cero, eta simplemente es igual a 1. Obviamente para M positivo, eso tiene una condición ahí de alternancia, ¿cierto? Entonces una positiva, otra negativa, una positiva, otra negativa. Y para M menor que cero, simplemente ese eta es del mismo valor, ¿cierto? Simplemente es un 1. Ahora, otra cosa que nosotros llegamos a mencionar el viernes fue el caso de la ortonormalidad de los armónicos esféricos, es decir, Y sub L super M de teta y phi y Y sub L prima super M prima de teta y phi son ortonormales. Dicho esto, en el lenguaje de los Quets y los Bras, ¿sí o no? En el lenguaje de los Quets y los Bras, básicamente, nosotros podemos decir lo siguiente, que nosotros tenemos un estado, ¿cierto? Alfa, alfa, esto es igual a 1. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer acá? Nosotros podemos escribir también la resolución de la identidad. Ahora, esto es algo novedoso, en una base esférica. ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría alfa, la proyección, bueno, el bra de alfa por la integral de 0 a 2pi, por la integral de 0 a pi, de phi, de teta, seno de teta, por el bra de teta phi, por el ket de teta phi, por el ket de alfa. Esta es la resolución de la identidad en una base esférica. Básicamente que esto queda como la integral de... esto quedaría aquí como la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a pi, ¿cierto? De phi, de teta, seno de teta,
por el bracket entre alfa, teta y phi, por el bracket entre teta y phi, teta, phi y alfa. Esto aquí es el armónico esférico asterisco de teta phi. Y esta parte de acá es simplemente el armónico esférico. Entonces, obviamente, nosotros hemos llegado hasta acá, pero esto, una correspondencia con los Kets y los Brass, ¿sí o no? Entonces, digamos, uno podría introducir dos resoluciones de la identidad, pero le quedaría ahí una cosa como delta de teta menos teta prima y delta de phi menos phi prima, obviamente dos resoluciones de la identidad en bases diferentes, ¿cierto? Entonces, y quedaría básicamente que los coeficientes, obviamente cada coeficiente de acá, esto va a tener un coeficiente, por ejemplo, que es L y esto M, es un coeficiente L' y esto M', ¿cierto? Entonces, esto sería igual a la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi, de phi de teta, seno de teta, y sub L super M de teta, phi, esto aquí asterisco, y esto obviamente y sub L super M de teta, phi. Esto solamente va a ser diferente de 0. Esto es M', L'. Cuando L sea igual a L' y M sea igual a M', o sea que esto es un delta de L y L' y un delta de M y M'. Entonces ahí digamos que se cumple con la regla de ortonormalidad de los armónicos esféricos. ¿Sí o no? Mm, hay una propiedad, yo no sé esto qué tan importante sea, yo no me acuerdo haber utilizado esto en algún momento, pero no estoy seguro. Lo voy a escribir por si las moscas. Entonces, Y sub L super menos M, o sea, este cambia M por menos M, teta, phi. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Esto es menos 1 a la M por Y sub L super M de teta, phi. Una propiedad. Obviamente, es por ejemplo una vaina algo lógica, pero pues uno nunca sabe. Entonces, eso es como un resumen de las cosas que más o menos hicimos, un resumen muy sucinto de lo que hicimos el viernes, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿a qué no llegamos el viernes? Nosotros el viernes no llegamos a, no llegamos a la ecuación radial, ¿cierto? Cuando nosotros separamos la ecuación de Schrödinger en tres dimensiones, en una parte angular y en una parte radial, entonces llegamos a una cosa que se llama la ecuación radial, que esencialmente nosotros la escribimos así. La ecuación radial, digamos que esencialmente eh, quedaba una ecuación para hallar esa RDR que nosotros tenemos ahorita. Esto era 1 sobre RR. Este procedimiento es un poquito, mentira, esto no es tan difícil. Esto no es tan difícil matemáticamente, lo que pasa es que esto tiene por acá, tiene como es como un poquito enrevesado de solucionarlo. O sea, no es tan limpio, aunque también lo podemos poner en términos de funciones especiales, ¿cierto? Entonces, pero tiene su, o sea, no sé, esto a mí nunca me terminó de parecer como muy analíticamente, como muy limpio, parecía un poquito sucio analíticamente hablando, ¿cierto? Entonces,
vamos a ver cómo nos va con una ecuación radial, que esa es, digamos que la parte básica que yo quería discutir con ustedes. Entonces, una vez nosotros tenemos la ecuación de A radial, tenemos que el 1 sobre R de R por la derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R de R eh, mm, más 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado que multiplica a la energía menos el potencial. Esto era igual a L por L más 1. Obviamente, lo que nosotros, y esto tiene mucho sentido desde el punto de vista físico. Si ese valor L que hay ahí, eso tiene que ver con el momento angular. Obviamente que la función de onda radial también. Eso es muy lógico porque dependiendo de la órbita, usted tiene un momento angular mayor o menor, ¿cierto? Entonces, realmente, dependiendo de la órbita, usted va a tener una función de onda diferente, radial, una parte radial de la función de onda. Entonces, eso tiene, digamos, cierta lógica física acá. Y después vamos a ver que, así como en el caso de Bohr, ese R de R depende del número cuántico principal que es n, pero también depende del número cuántico de momento angular, que es L. Que mientras la otra depende de L y M, esta depende de N y L, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto es una ecuación. Estamos resolviendo una ecuación con un potencial arbitral, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a particularizar para un potencial, por ejemplo, el potencial de Coulomb, entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de un átomo real, como por ejemplo lo es el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, es un poquito, a ver, yo miro una cosa. Obviamente nosotros debemos de reobtener, vamos a reobtener lo que hicimos con el átomo de Bohr a principio del semestre, pero van a haber algunas correcciones importantes que tenemos que realizar, ¿cierto? Esperemos que mañana podamos hacer el átomo de hidrógeno por completo. Entonces acá, lo que nosotros vamos a tener en este caso es que vamos a multiplicar todo por R de R. Nosotros multiplicamos todo por R de R. Entonces, esto es la derivada con respecto a R de R al cuadrado por la derivada de R de R más 2m R cuadrado sobre H barra cuadrado. L multiplica a L más 1 por R de R. Aquí hay una cosa que se puede hacer y es la siguiente. Se puede definir una nueva función, ¿cierto? Entonces, y se define una nueva función. Sorprendentemente, esta ecuación diferencial va a cambiar y vamos a tener la posibilidad de resolver esto mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y recuerden que yo estoy trabajando de estos libros. Ustedes pueden ver el Cohen Tanucci, pueden ver el libro de Shankar, inclusive pueden ver Griffiths. Griffiths en el capítulo 4 tiene esto muy bien explicado. Obviamente no desde el punto de los jets y los bras y eso, sino que simplemente parte del hecho de la ecuación de Schrödinger y de una. Nosotros obviamente llegamos hasta aquí a partir del formalismo de los jets y los bras, entonces ya no creo que haya problema en utilizar Griffiths. Ya saben cuál es el origen de todo esto. Eh, Vamos a definir U de R, una función U de R que sea igual a R por R de R, ¿cierto? De acá nosotros vamos a definir obviamente a R de R como U de R sobre R. Entonces, si nosotros derivamos, vamos a derivar esto con respecto a R, porque eso es lo que tenemos acá en la ecuación radial, ¿cierto? En esta parte vamos a calcular eso. Esto es la derivada de R con respecto a R. Esto es igual a R al cuadrado por el denominador por la derivada del numerador, o sea, R por du de R,
menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, que es u de r. ¿Sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos cuando nosotros vamos a reemplazar eso en este término de acá. Entonces, elaboramos ese término y ¿qué obtenemos? Tenemos que la derivada con respecto a r de r cuadrado por dr de r, sigo la derivada con respecto a r de r al cuadrado por r por du de r menos u sobre r al cuadrado. Esto se va con esto, ¿cierto? Y esto simplemente queda igual a la derivada con respecto a r de r por du de r menos u. Y esto es igual a ¿quién? Entonces nosotros tenemos básicamente que eso es, a ver, la derivada de r por du de r. O sea, que esto, la derivada de r es 1. O sea, que esto tenía acá du de r. Más, por la regla del producto, más la derivada de du de r por r. O sea, más r por la segunda derivada de u de r con respecto a r. ¿Sí o no? Antes, menos la derivada de u de r. Menos la derivada de u de r. O sea, se cancela con esta y esto simplemente queda igual a r por la segunda derivada de u de r con respecto a r. ¿Sí o no? Entonces, obviamente nosotros podemos reemplazar ahí, digamos, todas estas cuestiones. Reemplazamos en la ecuación angular. Ya sabemos que esto simplemente es r por la derivada segunda de u de r con respecto a r. Esto de aquí simplemente es u de r sobre r y esto es u de r sobre r. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación radial? Aquí en este caso, nuestra ecuación radial quedaría de la siguiente forma. Quedaría, a ver, yo reviso una cosa. Listo. R por la segunda derivada de u de r con respecto a r, ¿cierto? Menos 2m r cuadrado sobre h barra cuadrado por la energía menos el potencial por u de r sobre r, se cancela esta con esta r. Y esto es igual a L por L más 1 por U de R sobre R. Ya queda nuestra ecuación radial, ya habiendo cancelado obviamente ese término de ahí. A ver qué podemos hacer nosotros acá. Podemos dividir por R para que se nos cancele esta R de acá. A ver, digamos acá por R y dividamos acá por R y dividamos acá por R para que esto quede R al cuadrado. ¿Cierto? O sea que esto aquí sí se cancela del todo. Entonces quedamos la segunda derivada de U de R con respecto a R menos 2M acá por E menos B sobre H barra. Very well. Igual a L por L más 1 sobre R al cuadrado. Obviamente, esto en este punto comienza a parecer a cosas a las que nosotros conocemos de mecánica clásica, ¿cierto? Entonces eso es, digamos, interesante, porque uno le puede comenzar a dar a esto una interpretación de algo que uno ya conoce. Entonces son los potenciales centrales, ¿cierto? Ese U de R hay que poner ahí, profe, o está en esa.
¿Cómo? Ah, que me faltó acá. Eso decía Ángel. Sí, profe. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos nosotros acá? Vean, vamos a coger y vamos a multiplicar todo por menos h barra al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Queda menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de u de r con respecto a r. Así que este primer término, este segundo término, eso se cancela ahí, ¿sí o no? Entonces, eso básicamente que vendría quedando positivo. A ver, eso quedaría positivo. Un segundo, una cosa que no me late acá. Este menos, ¿de dónde me salió? Y eso era un más, no sé por qué lo puse menos. Yo sí decía, esto estaba como X. O sea, esto queda acá menos, ¿cierto? Menos E menos B por U de R, ¿cierto? Y si nosotros tenemos eso ahí, entonces, a ver, y nos quedaría al otro lado, pues nos vendría a quedar algo así como también menos h barra cuadrado sobre 2m por L más 1 sobre R al cuadrado por U, ¿sí o no? Esto lo va a pasar para el otro lado y voy a descomponer esto acá, sería menos E por U de R más B por U de R. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de U de R con respecto a R más V de R por U de R. Paso esto a sumar, o sea que me da más h barra cuadrado sobre 2m por L que multiplica a L más 1 sobre R al cuadrado por U de R. Esto igual a esto si lo paso para el otro lado, ¿cierto? O sea, E por U de R. Y nos quedaría algo parecido como la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, un programa de autofunciones ahí, ¿cierto? Entonces, pero podemos hacer una cosa acá. A ver, vamos a coger y vamos a factorizar este U de R en este caso. Esto nos quedaría así. Nos quedaría como menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de U de R con respecto a R más B de R más h barra cuadrado sobre 2m por L que multiplica L más 1 sobre R al cuadrado por U de R igual a E por U de R. Esto tiene un parecido a mecánica clásica, digamos que bastante notorio, o sea, difícil de ignorar. Esto es lo que nosotros en mecánica clásica veíamos como los potenciales centrales, ¿cierto? Como un movimiento armónico, un movimiento circular uniforme, que tiene esos potenciales que son como de 1 sobre 2mr cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir esto como un B efectivo, que depende de R, obviamente que es el potencial más el potencial central, ¿cierto? Entonces, B efectivo de R es igual a B de R más H barra al cuadrado sobre 2mr al cuadrado que multiplica L por L más 1. Desde el punto de vista de mecánica cuántica, y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en el examen, ¿qué es lo que está haciendo ese momento angular ahí? O ese, obviamente, ese autovalor de momento angular está creando un potencial efectivo.
Es decir, cuando nosotros tenemos un átomo, entre más grande sea L, entonces mayor va a ser el potencial. Hay un potencial debido al momento angular. El momento angular crea un potencial, además del obvio potencial que hay en el sistema. PDR, obviamente, debido a los otros átomos y eso, ¿cierto? Entonces hay un potencial ahí debido al momento angular. Mm, eh, mm, ¿Cómo queda la ecuación radial? Después de una pequeña travesía ahí por sustituciones y como cosas por el estilo. La ecuación radial quedaría como menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de u de r con respecto a r más un potencial efectivo con función de r por u de r igual a la energía por u de r. Eso es como la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ese potencial efectivo es un poquito más jodido de lo convencional. No es cualquier potencial. Entonces, esto sería eh, h cuadrado sobre 2mr cuadrado por l que multiplica l más 1. Obviamente, uno puede simplificar esto diciendo, por ejemplo, que está en un pozo de potencial con momento angular. O para L igual a 0, pues la cosa cambia mucho. L igual a 1 ya es un poquito más complicado, pero L arbitrario es, digamos que, eh, no es como tan, digamos, tan sencillo. Entonces, ese término, así como en mecánica clásica, se llama término centrifugal, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese término? No, profe. O término centrífugo. En los libros de mecánica clásica típicamente hay un capítulo que se llama problemas de potenciales centrales. ¿Recuerdan eso? Eso sí, más o menos. Entonces, digamos que eh, ese término centrifugal aparece en ese capítulo. En los primeros del capítulo que son con potenciales centrales, es decir, un potencial, digamos que es simétrico alrededor de un centro. Por ejemplo, el potencial de una esfera, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto está sujeto a normalización, ¿sí o no? Está sujeto a normalización y en este caso es una normalización común y corriente debido a lo siguiente: si la integral de 0 a infinito de la magnitud de r al cuadrado por r al cuadrado por dr, ¿cierto? Eh, entonces esto había de ser normalizado cuando nosotros reemplazamos, digamos, r de r como u de r sobre r, entonces esto queda la integral de 0 a infinito. ¿De quién? De u de r sobre r todo al cuadrado por r al cuadrado de r, esto será la integral de 0 a más infinito de la magnitud de u de r al cuadrado por r cuadrado sobre r cuadrado por dr. Se cancela este con este. Entonces simplemente obtenemos que la condición de normalización ahí es la integral de 0 a más infinito de u de r magnitud al cuadrado por dr igual a 1. Obviamente, lo que uno tiene que tener en cuenta es que ese u de r no es físico, eso es simplemente una función ad hoc que nosotros sacamos ahí para poder llegar a una función física que es r de r, ¿cierto? Eso es distinto. Mm,
Y eso, digamos que complicaría un poquito la cosa desde la perspectiva de la regularidad de las soluciones de esta ecuación. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿cierto? Entonces, uno siempre hay que ver qué pasa cuando R es pequeño, porque a medida que usted se va acercando, obviamente, al núcleo del átomo, entonces en el núcleo del átomo se supone que no hay electrón. La probabilidad para encontrar un electrón en el núcleo del átomo es cero. Y digamos que esto tiene que ser compatible con esa restricción física que nosotros le imponemos a la solución de un átomo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, obviamente, nosotros, la primera acercación que podemos hacer a un átomo, o más bien, la primera acercación, no, eso, no creo que eso es una palabra en español, el primer approach, ¿cierto? El primer acercamiento, más bien, al átomo. eh, entonces, es cuando tenemos un pozo de potencial esférico infinito como el que vimos el viernes, no antier, sino el de la semana pasada, pero para el caso, digamos, de un pozo infinito cúbico. En este caso es un pozo infinito esférico, es decir, el potencial dentro de la esfera es cero y por fuera de la esfera es infinito. O sea, usted necesita infinita energía para poder sacar un átomo de ese, para poder sacar un electrón de ese átomo. Eso básicamente que se puede ejemplificar de esta forma. Entonces, ejemplo. Bueno, entonces ese ejemplo, nosotros consideramos obviamente que B de R, y parece que todavía no me ha quitado el suelo, pero bueno, pensé que ya me había quitado, me comenzó a doler otra vez. Ouch. Esto va a ser cero dentro de la esfera, ¿cierto? Eso significa que el radio R va a ser menor o igual que el radio de la esfera. Y esto va a ser más infinito por fuera de la esfera. O sea, R estrictamente mayor que A. Eso significa que si nosotros vamos a solucionar dentro de la esfera el potencial efectivo que nosotros tenemos se convierte única y llanamente en esto que les voy a mostrar. Eh, H barra al cuadrado sobre 2m R al cuadrado que multiplica L por L más 1, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos, digamos, le vamos a dar algún tipo de trámite a esto, analítico siempre y cuando L tenga un valor que nosotros podamos determinar. Generalmente nosotros no podemos solucionar eso analíticamente, pero eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana, que en algunos casos no hay algo que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, en algunos casos hay algo que se puede hacer. No, digamos que no es una generalidad, uno no puede extender eso a todos los casos, pero por lo menos para L igual a 0 vamos a poder hacer algo. Entonces, tenemos menos h barra cuadrado sobre 2m, ¿cierto? La segunda derivada de u de r con respecto a r más h barra cuadrado sobre 2m, que multiplica a L por L más 1 sobre R al cuadrado, esto por U de R, igual a E por U de R. Entonces, aquí nosotros podemos multiplicar por menos 2m sobre h barra cuadrado para que esto nos quede
segunda derivada de u de r, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Esto nos quedaría como un número negativo. Nos queda menos, obviamente, L por L más 1 sobre R al cuadrado por U de R igual a menos 2M sobre H barra al cuadrado por E por U de R. Este de acá, que esto tiene unidades de vector de onda al cuadrado, ¿cierto? Lo podemos pasar al otro lado. Queda la derivada segunda de U de R con respecto a R que multiplica a quién. Obviamente K cuadrado menos L por L más 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Por U de R igual a 0. Esto es como un oscilador, pero un oscilador armónico que tiene un vector de onda que depende del radio. Digamos que esa es la dificultad donde nosotros acabamos de definir acá, como lo habíamos hecho el viernes de la semana pasada, como 2M por la energía sobre H barra al cuadrado, que es lo típico. Entonces, la pregunta del millón que nosotros nos debemos hacer ahí es ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar esa ecuación? Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer. Pero vemos que es instructivo antes de ir a las funciones especiales, ¿cierto? Lo que es instructivo es uno mirar, por ejemplo, si uno puede solucionar eso para un L particular, ¿sí o no? Entonces, si uno puede solucionar eso para un L particular, de pronto lo puede solucionar para un L arbitrario, ¿cierto? Entonces, el L particular que nosotros vamos a considerar es L igual a 0. Si L fuera igual a 0, ¿sí o no? Entonces, básicamente, nosotros podemos hacer lo siguiente, para un L igual a 0. A ver. Para L igual a 0, básicamente nosotros estamos en el estado fundamental del átomo. ¿Quién es L igual a 0? L igual a 0 es, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿sí o no? Eso es un L igual a 0. Entonces tenemos que la segunda derivada de U de R con respecto a R más K cuadrado por U de R es igual a 0, ¿sí o no? Nosotros de aquí podemos obtener fácilmente que U de R, obviamente, nosotros ponemos la solución a esa ecuación diferencial, que es la típica del primer corte de oscilaciones y ondas. Nosotros, ¿qué hacíamos en oscilaciones y ondas? La expresamos como la combinación lineal de senos y cosenos. Entonces, esto es A por seno de KR más B por coseno de KR. Pero recuerden que R de R era U sobre R. Que realmente lo que nos interesa a nosotros, que es R de R, es igual a A sobre R por el seno de KR. Y nos interesa que nos interesa que, bueno, ya les voy a decir eso, y más B sobre R por el coseno de KR. ¿Cómo hallamos nosotros, digamos, esas constantes en el caso de ecuaciones diferenciales que son problemas con el valor en la frontera? Las hallamos con condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que imponer? Tenemos que imponer que cuando R es igual a A, cuando R es igual a eso sea 0, ¿cierto? Entonces, que en la frontera de la esfera esto sea 0, entonces, una cosa es, por ejemplo, que U de A o R de A, independientemente, esto sea 0. Tenemos que decir que, por ejemplo, R evaluado en el límite de más infinito, esto de acá, ¿cierto? Tiene que ser finito. Entonces, por ejemplo, miramos una cosa, límite cuando R minúscula tiende a infinito de R de R es igual a límite cuando R minúscula tiende a infinito de A por el seno
de KR sobre R. Más el límite cuando R tiende a infinito de coseno de KR sobre R. Esto es infinito. Esta parte de acá tiende a infinito. Por lo tanto, acá nosotros escogemos que B es igual a 0. Porque B finito no da soluciones físicas, ¿cierto? Es que nos queda? Nos queda que R de R es igual a por el seno de K por R sobre R. Esa es la solución de la ecuación radial para ese caso, ¿sí o no? Obviamente, nosotros vamos a aplicar las condiciones de frontera aquí. Digamos que no es que eso nos lleve muy lejos en este momento, pero nos va a decir una cosa que también habíamos visto la clase pasada el viernes, y es un tema de la cuantización del vector de onda dentro del pozo de potencial. R, digamos, U de A va a ser igual a por el seno de K por A, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ahora, perdones, acá me equivoqué en una cosa. Aquí estaba yo hablando, esto no era infinito, no estaba 0, cuando me estaba acercando al átomo, ¿cierto? Y que esto tenía que dar 0. Me elevé ahí un poquito, disculpen. Esto es 0, 0 y esto es 0. Y cuando eso es 0, esto sí tiende a infinito. Y recuerden que cuando eso es en 0, cuando nos acercamos al núcleo, eso tiene que ser 0, no infinito. Es lo que va a pasar, obviamente, con en el caso del seno, por lo menos va a ser finito, ¿cierto? Entonces, cuando R tiende a 0, un valor finito ahí. Ya vamos a mirar a ver qué pasa. Entonces, si seno de K por A, ojo, si seno de K por A es 0, si seno de K por A es 0, por lo tanto, K por A ha de ser un número entero por pi. Porque un número entero por pi, el seno de un número entero por pi siempre es 0. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? De acá nosotros podemos obtener que el vector de onda simplemente es igual a n pi sobre A. Esa es la condición de cuantización del vector de onda, ¿cierto? Y obviamente ya que nosotros podemos obtener una energía para L igual a 0, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Para L igual a 0, esto se los voy a preguntar en el examen. Para L igual a 0, eh, entonces K cuadrado es igual a 2m por la energía sobre h barra cuadrado. Y esto, ¿cuánto vale K? Vale n pi sobre A, todo al cuadrado. De acá podemos despejar la energía. Del que 2m por la energía es igual a h barra al cuadrado por n al cuadrado por pi al cuadrado sobre a al cuadrado. Y acá obtenemos que la energía está cuantizada con ese n que nosotros vemos ahí, que es el n de la órbita, ¿cierto? Es el n fundamental. Y esto queda como E igual a n cuadrado h barra cuadrado pi al cuadrado sobre 2m por a al cuadrado. Esta energía cuantizada para el caso, ojo, de L igual a 0. Entonces la pregunta que uno se hace aquí es, primero de todo, hay que resolver dos cosas. ¿Cuánto vale esta constante A? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué pasa cuando L es arbitrario? ¿Cierto? Si L es arbitrario, ¿qué sucede? Entonces, básicamente, primero tenemos que hallar A y después tenemos que hallar la pregunta qué pasa cuando L es arbitrario y mirar las funciones especiales y ya terminamos.
Entonces, lo que pasa es que hay que normalizar, ¿cierto? Entonces, para nosotros normalizar, obviamente nosotros habíamos impuesto que la integral de 0 más infinito de la magnitud de u de r al cuadrado de r tiene que ser igual a 1, entonces la integral de 0 a más infinito de a cuadrado seno cuadrado de kr de r debe ser igual a 1. Y esto es igual a cuadrado. Pues, ¿qué tenemos acá? Como esto no está definido hasta infinito, sino que solamente está definido hasta el radio. Entonces a cuadrado por la integral de 0 a del seno al cuadrado de kr por dr. Recuerden una cosa ustedes, que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x, ¿cierto? O sea que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Esto es igual a cuadrado por la integral de 0 a de 1 menos coseno de 2kr sobre 2 por dr. Igual a cuadrado por la integral de 0 a, ¿cierto? De 1 medio por dr menos a cuadrado por la integral de 0 a de a ver, de 1 medio de coseno de 2kr dr. ¿Cierto? Esto va a dar un seno, ¿cierto? Esto es un seno. Cuando nosotros evaluamos el seno en 0 da 0. Cuando nosotros evaluamos el seno en A, da K por A. Recuerden que K por A es NP, ¿cierto? Y 2NP sigue siendo un entero, o sea que esto da 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esto es igual a A cuadrado por la integral de 0 a A, o sea, sobre 2 de dr. O sea, esto es igual básicamente a A cuadrado por A sobre 2 y esto es igual a 1. De acá, espérate un momentico. De acá nosotros podemos obtener que A básicamente tiene que ser la raíz de 2 sobre A, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra función de onda. Esa es nuestra función de onda para, para la parte radial cuando L es igual a 0. Para L es igual a 0, entonces R de R básicamente es ¿quién? Es la raíz de 2 sobre A por seno, ¿cierto? De KR sobre R. Esa es la función de onda en ese caso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para L igual a 0, obviamente M es igual a 0, ¿sí o no? Entonces, para L igual a 0, según lo que vimos en los armónicos esféricos, M es igual a 0. Por lo tanto, necesitamos calcular Y sub 0 super 0 de teta, phi. Eso es igual a quién? Ese eta es igual a 1, o sea que esto queda como la raíz de 2L más 1, o sea, esto es 1 sobre 4pi. L es igual a 0. M es igual a 0, que esto es 0 factorial sobre 0 factorial, o sea que eso queda raíz de 1 sobre 4pi. ¿Esto por quién? Por cuando M es 0, E a la M por phi es 0, ¿cierto? Y entonces esto nos queda como P sub 0 super 0 del coseno de teta. Y eso también es igual a 1. Este polinomio de Legendre es igual a 1. O sea que el armónico esférico, para el caso de L igual a 0, simplemente 1 sobre la raíz de 4pi. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda la función de onda? La función de onda
para un n arbitrario, haría psi sub n 0, 0, donde este de acá es L y este es M, de R, teta y phi, y esto quedaría raíz de 2 sobre A por el seno de KR sobre R por 1 sobre la raíz de 4pi. Ese raíz de 2 se puede meter en la raíz, entonces queda ahí abajo un medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Esto queda 1 sobre la raíz de 2pi por A, que multiplica al seno de KR sobre R. Esa es la función de onda para un átomo hidrogenoide, no exactamente el átomo hidrogenoide, un átomo hidrogenoide, cuando L es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ahí esta es la forma más, digamos que nosotros hemos solucionado el problema más sencillo que existe para este caso. Entonces, que es para L igual a 0. Obviamente, ¿qué sucede cuando L no es 0? ¿Cierto? Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué sucede cuando L no es 0, sino que no es un L arbitrario? Hay digamos, una gama de situaciones con las que nos vamos a encontrar, y es la siguiente. Mm, Obviamente, para L arbitrario, entonces U de R es igual a A por R por una función especial J sub L de KR. O sea, esa ecuación diferencial que nosotros ahorita encontramos en términos de L, esa es una ecuación diferencial especial, ¿cierto? Entonces, más B por R por N sub L de KR. Ahora, obviamente cuando nosotros tenemos R, pues aquí verá acá por R, entonces no importa. Eh, mm, ¿Quiénes son estos? Estos son la función esférica de Bessel y la función esférica de Newman. Si ustedes se acuerdan bien del curso con Marta. Función La de Newman no la vi. de Bessel. Esta de acá N. Y función esférica de Newman. Imagino que este man Newman es el mismo man de la entropía de von Neumann y esas cosas, no estoy seguro. ¿Cómo se calculan esas vainas? Eh, mm, bueno, básicamente el cálculo de eso se reduce a hacer lo siguiente. La función esférica de Bessel de x, bueno, si calcula de x, usted simplemente reemplazan x por kr, pues, ¿cierto? Es igual a menos x a la L. Esto lo puede calcular un computador facilito. Por 1 sobre x, por la derivada con respecto a x, todo esto a la L. ¿Sí o no? ¿Por quién? Por la función sinc, por el seno de x sobre x. Que obviamente esto tiene mucho sentido porque cuando L era 0, nosotros teníamos un seno de x sobre x, ¿cierto? Entonces, eso tiene ahí mucho sentido. Bueno, entonces, y la función esférica de Newman es n sub L de x. A nosotros nos están diciendo que tenemos que utilizarla, simplemente que ellas están dentro de la solución. Usted tiene que determinar los coeficientes de superposición, entonces saber en qué caso aplica, digamos, que cada una de ellas, ¿cierto? La función esférica de Newman sería menos x a la L por 1 sobre x por la derivada con respecto a x a la L de coseno de x sobre x. Nosotros ya nos palpitamos que la función esférica de Newman no va ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando x es 0, digamos que eso es muy grande. Entonces,
si nosotros para nuestra UDR que tenemos acá, tomamos valores de R muy pequeños, obviamente este de acá es infinito, por lo tanto, este B tiene que ser 0, y de ahí nosotros ya vemos que U de R va a ser A por R por la función esférica de Bessel, y de acá obtenemos que la función radial es simplemente A por la función esférica de Bessel, evaluada en KR. Ahora nosotros tenemos que imponer unas condiciones de frontera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué condiciones de frontera teníamos que imponer? Simplemente que U de A era igual a 0, por lo tanto, J sub L de K por A tenía que ser igual a 0. ¿Cuándo eso es igual a 0? Es, que es una pregunta interesante, ¿sí o no? Esto no se responde tan sencillo como en el caso anterior, porque aquí L es un número cuántico arbitrario, más sin embargo, nosotros podemos decir lo siguiente, eso sí lo podemos decir, nosotros podemos decir que K por A ha de ser igual a una constante beta que depende de n y de L. Y de acá simplemente decimos que K es igual a esa constante beta que depende de n y de L sobre A. Obviamente ahí hay una cuantización asociada con el proceso, ¿sí o no? Una cuantización asociada con ese proceso y, digamos, uno simplemente termina escribiendo la función radial como una constante por el polinomio esférico de Bessel evaluado en K por R. O sea que esto simplemente es beta NL por R dividido A. Ese es la solución a la ecuación radial para un L arbitrario. Ahora, obviamente lo que nosotros queremos ver es que esto, primero de todo, tuviera un sentido cuando L es igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando L es igual a 0, eso tenía que tener algún sentido y lo podíamos hacer, ¿sí o no? Entonces lo podíamos hacer. Ahora, a ver, venga, yo miro a ver una cosa aquí. También es L igual a 0, ¿cierto? Esta para L igual a 0 la podemos dar para después. Yo simplemente me contento con haber llegado a esta solución. Cuando yo normalizo esto, entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la integral entre 0 y más infinito de la magnitud de R al cuadrado por R al cuadrado por dr tiene que ser igual a 1, o sea que la integral entre 0 y más infinito de A al cuadrado por la magnitud del polinomio esférico de Bessel evaluado en beta sub NL por R dividido el radio esférico al cuadrado por dr, esto debe ser igual a 1. Y de acá vamos a obtener una condición para ese valor de A. A la postre nosotros vamos a mirar a ver qué es ese valor de A. Entonces, como obviamente esto va a depender de N y L por lo que tenemos ahí, nosotros podemos escribir que A simplemente es igual a A sub NL. Así escribimos R de R es igual a una constante A que depende de los números cuánticos N y L por el polinomio esférico de Bessel, beta sub NL por R sobre A. O sea que esto depende de N y L. Lo escribimos así. Y así la función de onda la escribimos como si sub NLM de R teta y phi es igual a R sub NL por Y sub L super M de teta y phi. Y esto es igual a quién? A A sub NL por J sub L de beta NL por R sobre A, ¿cierto? Por, obviamente, ¿quién?
el armónico esférico. O sea, por Y sub L super M de teta, phi. Entonces, ese átomo hidrogenoide tiene esta forma de solución, ¿cierto? Entonces, ahora, ustedes en Internet encuentran los armónicos esféricos fácilmente. Nosotros mañana vamos a ver el átomo de hidrógeno. Listo. Ojo, si no alcanzamos a ver mañana el átomo de hidrógeno y no alcanzamos a terminar, los voy a citar mañana a las 5 de la tarde otra vez para que terminemos el átomo de hidrógeno, porque el jueves nos vamos a dedicar entero al problema de autovalores del momento angular. Y apenas terminemos ese problema, entonces ya quedamos listos para el examen, que ya está planeado, ¿cierto? Mañana les voy a entregar unos ejercicios para que ustedes estudien. Estos ejercicios los deben estudiar, los deben de realizar, los voy a revisar el día del examen y esa va a ser parte de la sustentación. Entonces, mañana vamos a estar como hidrógeno. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan mientras tanto? Lo que yo quiero que ustedes hagan mientras tanto es lo siguiente. Miren en internet, ¿qué son los armónicos esféricos? Los armónicos esféricos entonces son esas funciones angulares que son la solución de la ecuación angular o de la parte angular de la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones por una simetría esférica, ¿cierto? Era la IM phi P sub L super M de coseno de teta. Entonces, lo que típicamente se hace, obviamente, este problema es un problema físicamente muy importante por una razón. Y es la siguiente. Este problema determina una simetría y una degeneración muy importante en la naturaleza. Y es esto. Por ejemplo, la energía que nosotros, digamos, podemos obtener ahorita, supongamos, por ejemplo, lo siguiente, chicos. Ahorita en esa solución que nosotros tenemos, supongamos que entonces K por A es igual a ese parámetro beta NL. Es decir, la energía que yo voy a hallar acá, porque recuerden una cosa, obviamente, que nosotros tenemos acá, a poder definir la energía. ¿Cómo definíamos ahorita la energía? Vamos a ver una cosa. Cuando nosotros trabajamos la ecuación radial, ¿sí o no? Nosotros llegamos a una situación en la que L por L más 1, ¿sí o no? Sobre R al cuadrado menos K cuadrado. Obviamente, aquí, digamos, está implícita la energía. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a L, que multiplica a L más 1 sobre R al cuadrado menos ese K cuadrado, que entonces inicialmente, o no inicialmente, lo hemos tenido como 2M E sobre H barra cuadrado. Pero como K de acá, K lo podemos despejar como beta sub NL sobre A. De acá podemos decir lo siguiente. Si esta parte es igual a K cuadrado, entonces por lo tanto 2 por la masa por la energía sobre H barra al cuadrado. Va a llegar a K cuadrado. ¿Pero quién es K cuadrado acá? Simplemente beta NL cuadrado sobre A cuadrado, ¿cierto?
De acá podemos desplegar la energía. La energía va a ser igual a h barra cuadrado por beta nl al cuadrado, que para el caso, obviamente, ¿quién es beta nl? Para el caso de L igual a 0, simplemente es n por pi, ¿cierto? Esto dividido 2m a cuadrado. Observen una cosa. Realmente esta energía va a depender del número cuántico n y el número cuántico L. Una cosa particularmente interesante que uno se tiene que fijar acá es que esta energía no depende de m. Por lo tanto, para el valor de m que sea, esa energía va a ser la misma. O sea que hay una degeneración en ese autovalor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si L es igual a 1, M es igual a 0, menos 1 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, para estos tres valores de M, la energía va a ser la misma. O sea, aquí un triple degeneramiento. Para L igual a 2, entonces M es igual a 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Aquí hay un quíntuple de degeneramiento. Todos esos valores de M van a tener el mismo autovalor de energía. Una pregunta importante que uno se debe hacer es cómo hacemos nosotros para levantar ese degeneramiento. Aquí hay un quíntuple de degeneramiento. Para L arbitrario, para un L arbitrario, entonces el degeneramiento es del orden 2L más 1. Listo. El degeneramiento es de orden 2L más 1. Y por eso aquí L ¿cuánto vale? 1. 2L más 1 es 3. 2. 2L más 2, 2L más 1 es 5 para L igual a 2. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un átomo con L igual a 1, nosotros podemos estudiar el espectro de emisión de ese átomo. ¿Cómo es el espectro de emisión de ese átomo? Para L igual a 1, el espectro de emisión de ese átomo va a ser como algo así. Esto es longitud de onda y esto es energía. Esta es la línea espectral a un lambda particular, obviamente dado por la ecuación de Johannes Rydberg. Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema ahí? Pues el problema ahí es que los tres valores para m igual a 0, m igual a 1 y m igual a menos 1, para esos tres valores la energía es la misma. Entonces, realmente ahí lo que tenemos son tres líneas espectrales con la misma energía, porque hay un degeneramiento. Pero resulta que
nosotros aplicamos un campo eléctrico, una inducción magnética B diferente de cero. Y inmediatamente nosotros aplicamos eso, esta vaina convierte en tres cosas. Esta de acá para m igual a 0, esta para m igual a 1 y esta para m igual a menos 1. O sea que el campo magnético levanta el degeneramiento de estos átomos, haciendo que la energía de los electrones que tienen estos diferentes números cuánticos magnéticos se diferencie la una de la otra. Eso levanta el degeneramiento, ¿cierto? Rompe una simetría. ¿Qué simetría? Y obviamente eso, cuando se rompe la simetría, se levanta el degeneramiento y ya los autovalores de energía no son los mismos. Esto pasa para L igual a 2 también, ¿cierto? Eso se lo van a ver en un video que yo les voy a enviar y también se los voy a preguntar. Entonces, esto se llama el efecto Zeeman. Realmente esta solución al átomo hidrogenoide que nosotros acabamos de encontrar hoy, por esta razón, exhibe una simetría importante, ¿cierto? Y un degeneramiento. Que esa energía es igual, solamente depende de N y de L, no depende de M. O sea que es igual para todos los M's. Para que esa energía no sea igual para todos los M's, hay que aplicar una inducción magnética. O sea, cuando nosotros aplicamos una inducción magnética al átomo, aquí va a aparecer el número cuántico M de alguna forma. Eso se llama el efecto Zeeman. Y es una cosa importante. Esto lo podemos predecir. Ahora, ¿qué podemos predecir solucionando este modelo? Primero que todo, podemos predecir que en este momento, porque obviamente mañana vamos a predecir algunas otras cosas, en este momento, eh, el número cuántico M está degenerado, es decir, para un mismo valor de L tenemos varios valores de M, ¿cierto? Eso es lo que nosotros al principio de semestre habíamos dicho que entonces L para L igual a 1, recuerden ML, el número cuántico magnético asociado con el momento angular L era 0, menos 1 y 1. Esto significa que las proyecciones de L eran H barra 0 y menos H barra. Para L igual a 2, entonces ML era igual a 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. O sea que el momento angular orbital tenía proyecciones de 2H barra, H barra, 0, menos H barra y menos 2H barra. Eso lo vimos en un ejercicio a principio del semestre, ¿cierto? Aquí acabamos de demostrar de dónde viene esa relación de que estos MLs tienen esos valores cuando L tiene estos valores. Esta es la razón. Una cosa importante que predice la solución del átomo de hidrógeno mediante la ecuación de Schrödinger es la ausencia de momento angular del estado fundamental, cosa que no predice el átomo de hidrógeno, recuerden eso. Ausencia de momento angular del estado fundamental. O sea que para n igual a 1, L igual a 0. Eso no lo predice el átomo de Bohr. Es que lo que nosotros podemos tener acá, para n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Para n igual a 2, L igual a 1, M igual a 0, menos 1 y 1. Obviamente para n igual a 2 usted puede tener L igual a 0, o sea, estados con L igual a 0 y estados con L igual a 1.
para n igual a 3, tiene L igual a 2, ¿cierto? M igual a 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Bueno, otra forma de visualizar esto, que así es como se construye la tabla periódica, es, por ejemplo, para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 2, para n igual a 3, por ejemplo. Usted tiene L igual a 0, M igual a 0. Solamente puede tener ese estado. Usted solamente puede tener un estado, una función de onda psi sub 1, 0, 0. Solamente ese. Para n igual a 2, usted puede tener un estado con L igual a 0, M igual a 0. O con L igual a 1, M igual a menos 1, 0 y 1. O sea, puede tener estos estados. Psi sub 1, 0, 0. Psi sub 2, 1, ¿cierto? 0. Psi sub 2, 1, 1. Psi sub 2, 1, menos 1. Y todos estos tres de acá están degenerados, tienen la misma energía. Para n igual a 3, usted puede tener L igual a 0, M igual a 0. Tener L igual a 1, M igual a 0, menos 1 y 1. Tener L igual a 2, M igual a 0, menos 1, menos 2, 1 y 2, ¿cierto? Aquí puede tener qué estados. Psi sub 1, 0, 0. Psi sub 1, perdón, sub 2, 1, 0. Psi sub 2, 1, 1. Psi sub 2, 1, menos 1. Estos tres estados tienen la misma energía. O también puede tener psi sub 3, 2, 0. Psi sub 3, 2, 1. Psi sub 3, 2, 2, ¿cierto? Psi sub 3, 2 menos 1. O psi sub 3, 2 menos 2. Esos cinco estados tienen la misma energía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando construimos la tabla periódica? Cuando construimos la tabla periódica, entonces nosotros introducimos una cosa que se llama notación espectroscópica. Que es lo siguiente, cuando L es igual a 0, nosotros decimos que eso es un estado S. Cuando L es igual a 1, nosotros decimos que eso es un estado P. Cuando L es igual a 2, nosotros decimos que es un estado D. ¿Cierto? Estos son los más conocidos, los S, los P y los D. Y así es cuando uno dice, que esto es un orbital S, un orbital P, un orbital D. Un orbital S es para L igual a 0. Un orbital P es para L igual a 1. Y un Eso, orbital D es para L eso igual a... traduce algo, ¿Cómo? profe. Eso simplifica Sí, algo. sí, eso significa algo, pero yo no me acuerdo. A mí una vez me explicaron eso. Eso es como en eslavo, un idioma para allá extraño. O latín, o no me acuerdo. Entonces, si también está, por ejemplo, los E, los F, ¿cierto? Entonces, L igual a 3, E. L igual a 4, D. Estos son electrones muy importantes, los D y perdón, los F, los electrones F y los electrones D son muy importantes en el magnetismo, por ejemplo. Uno, por ejemplo, puede escuchar también, que esto es superconductividad tipo S, tipo P o tipo D. Significa cómo son los orbitales de los átomos que se entrelazan para poder dar origen a ese tipo de superconductividad. ¿Cierto? Entonces, esto es una cosa interesante que desde la mecánica cuántica, obviamente, esto surge desde la mecánica cuántica y no se puede entender desde la química. Los químicos pueden decir, bueno, entonces nosotros utilizamos que S, que P, que D, pero esto es cuántico, esto es mecánica cuántica.
de aquí a la mecánica cuántica surge el origen, prácticamente la química teórica surge desde la mecánica cuántica. Ahí en la universidad donde yo estudié está uno de los departamentos más antiguos de química teórica del mundo. Es un departamento básicamente que está fundado por físicos cuánticos que les interesaba la química. Querían entender la química desde una perspectiva microscópica y fundaron. Ahí estaba, no me acuerdo, un man de apellido Luftin. Era así, ese fue el que fundó ese departamento. Yo fui estudiante de ahí también. Este man fundó ese departamento. El hijo de él, una vez que yo tuve una dificultad con un profesor, el hijo de él me representó ante la universidad, porque el hijo de él era el representante oficial de los estudiantes, de la Unión de Estudiantes de la Universidad. Y era lleno de físicos cuánticos. La física cuántica, realmente la química teórica tiene su origen en la física cuántica. Entonces, esto es algo interesante. Ahora, vamos a hablar del parcial, antes de acabar. Recuerden que para el parcial, ustedes en el segundo corte, cuando simplemente dejamos esa nota en 5, esa nota la habíamos dejado en 5 con el compromiso de que ustedes para el día del parcial iban a tener la bitácora que les pedí, ¿recuerdan? Sí, profe. Entonces, aquí les voy a recordar cuáles son los ejercicios que tienen que ir en la bitácora para el día de la sustentación. Acá los tengo. Un segundo. Muchos ya yo se los había entregado resueltos, obviamente, Los del primer corte, sí. los del primer corte. Muchos del segundo corte los hemos hecho en clase, ahí entre charla y charla. Entonces son estos. Eh, el 1.3. Mm, el 1.8, el 1.9. El 1.11. Y el 1.12. El 1.13. El 1.14. Hasta acá todos los hemos hecho. El 1.19, el 1.20. El 1.33. Aunque les había dicho también el 1.29 y el 1.28, pero dejemos así más bien. Obviamente, estos todos se los voy a preguntar en la sustentación, ¿cierto?
2.3, ya comenzamos con este de acá. 2.8. Recuerden que para poder hacer ese 2.8 tenía que haber hecho el 1.18, que se me olvidó porque es que yo en el primer corte no se los puse a hacer porque no habíamos terminado la parte de bases continuas. A ver. 2.14 es del oscilador armónico y el 2.19 es del estado coherente. La mayoría ya lo hicimos en clase. Para este 2.20 tenemos que llegar a donde vamos a llegar el jueves. Entonces, sea como sea, tenemos que llegar ahí. Porque ese es un punto importante que yo les voy a preguntar en el examen. Y con respecto a lo que hicimos en estos días, está el 2.28. Tanto el viernes como hoy. Eso es todo. Ahora, para que se vayan preparando para el trabajo del tercer corte, mañana se los entrego. Va a ser como una forma de quiz que les voy a hacer, que me lo pueden entregar el viernes. Busquen para los armónicos esféricos. Evalúen Y sub L super M de teta y phi para L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. ¿Cierto? Y grafiquen. Estos son los orbitales S, los orbitales P y los orbitales D. Eso lo pueden graficar en MATLAB, mirando a ver cómo se grafican coordenadas polares. Entonces eso lo pegan en el trabajo que mañana les voy a entregar listo. Listo, profe. Bueno, chicos, nos vemos y gracias por la asistencia. Ya voy a subir los videos. Listo, vale. Entonces nos vemos mañana aquí a las 10. Sí, a las 12 recuerden que está el invitado especial que va a hablar de entropía y entrelazamiento cuántico. ¿Ese es de qué 2 horas? ¿Cómo? ¿Ese es de 2 horas? No, eso es de 1 hora, Ah, listo, listo. solamente hasta la 1. Bueno, chicos, hasta luego. Listo, profe, hasta luego.